Bien, la clase pasada, buenas noches, la clase pasada estuvimos conversando sobre lo que eran los temas previos que debíamos tener en cuenta para poder realizar un trámite aduanero. Habíamos conversado un poco sobre las gestiones previas que debíamos considerar, sobre qué es un régimen aduanero, una modalidad de hecho. Lo que vamos a hablar hoy día es sobre los documentos que se utilizan en un despacho aduanero. Es decir, ya en la parte operativa de la gestión aduanera para poder realizar una liquidación, es decir, hacer una declaración aduanera, es necesario tener en cuenta los documentos. Para poder entender qué documentos yo necesitar, yo voy a tener en cuenta tres aspectos. Primero, qué régimen aduanero voy a realizar. Es decir, si es una importación para el consumo, si es una admisión temporal, si es una exportación. ¿Y por qué es importante entender qué régimen aduanero? Porque no todos los regímenes aduaneros necesitan la misma declaración. Es decir, dependiendo del régimen, va a depender los documentos que son necesarios para tramitar. Además de saber el régimen aduanero que voy a utilizar para hacer mi despacho, yo también debo conocer el tipo de mercancía. ¿Y por qué es necesario ese tipo de mercancía? Porque dependiendo de la mercancía elegida, si necesita de repente algún permiso, alguna autorización, de repente si es una carga a granel y necesita algo adicional a lo que necesita una mercancía regular. Por lo tanto, tengo que saber qué mercancía es la que voy a despachar. Y tercer punto que debo tener en cuenta para, eh, digamos, poder conocer los documentos que voy a trabajar es qué acuerdo comercial puedo aplicar. Tú te preguntarás, ¿y por qué es importante saber qué acuerdo comercial es necesario? Bueno, el acuerdo comercial es importante por tres razones. Primero, porque hoy que tenemos más de 18 acuerdos comerciales, no todos son iguales y no todos contemplan el mismo documento para poder liberar una carga. Cuando solo estábamos inmersos en lo que era la comunidad andina y era el ALADI, bueno, teníamos un solo tipo de certificado de origen, un solo modelo y no era muy complicado. Hoy ya no tenemos un solo modelo de certificado de origen. Tenemos diferentes modelos de certificado de origen que tienen sus propias formalidades. Por lo tanto, yo tengo que saber también, cuando voy a iniciar mi proceso de conciliación documentaria, pues qué acuerdo comercial puede estar sujeto a mercancías que voy a sujetarlo al trámite aduanero. Entonces, tres aspectos importantes que debo tener en cuenta. El régimen aduanero, ¿sí? El tipo de mercancía y el acuerdo comercial. Ahora, ¿qué documentos son, digamos, lo que siempre de alguna manera están dentro de un trámite aduanero? Bueno, primero, factura comercial, ¿no? La factura comercial es un documento que se utiliza, digamos, en todos los regímenes aduaneros y que va a sustentar la mercancía. Luego tenemos el documento de transporte, el documento de seguro. Por ejemplo, el documento de seguro, si bien es cierto, es un documento importante, no siempre lo vamos a tener, ¿no? Porque este documento solo va a estar cuando la mercancía esté asegurada. Y no siempre vamos a tener que una mercancía está asegurada. Pero digamos que es un documento frecuente, es un documento que está, los importadores, los exportadores usualmente aseguran su carga, son pocos los casos en los que no están aseguradas, entonces es importante conocer
que debo yo revisar en un documento de seguro. Luego tenemos el certificado de origen, que hemos hablado la importancia que tiene este certificado de origen. Digamos hoy la complejidad que existe un poco en el sentido de que existen muchos acuerdos comerciales, particularidades respecto a la formalidad del documento. Y finalmente tenemos los documentos de control. Acá tenemos las autorizaciones que pudieran requerir una mercancía para poder ingresar al país. ¿Cuál? Por ejemplo, permisos de importación, registros sanitarios, notificaciones sanitarias, etcétera. ¿No? Que dependiendo de la mercancía, tienen de documento adicional para poder ingresar al país. Entonces acá ya vamos viendo pues, que en los despachos hay más o menos 5 documentos que no son los únicos, ¿okay? Pero que de alguna manera son los más importantes, los más relevantes en un trámite aduanero. Bien, el primer documento es la factura comercial. Y acá es importante primero entender qué es una factura comercial, ¿no? ¿Qué es la factura comercial? Fíjate, acá hay un tema muy importante. Hay que entender qué dicen las normas respecto al documento. Y una definición de lo que es la factura original, estamos en el artículo 2 de la Ley General de Aduanas. ¿Qué es lo que dice la Ley General de Aduanas respecto a la factura original? Dice, se entiende como factura original las emitidas por el proveedor que acredita. Ok, hasta ahí lo que nos está diciendo es que una factura debe ser emitida por el proveedor. Y además que este documento debe acreditar los términos de la transacción comercial. Pero su definición que pone, que continúa, dice costumbres del comercio. Como que esa definición queda un poco holgada, queda un poco amplia, porque hablar de usos y costumbres en el comercio, pues puede ser mucho concepto y no está totalmente aterrizado. Pero además nos dice, esto sí es este documento, esta factura original, podrá ser transmitido, emitido, impreso o recibido por cualquier medio físico o electrónico. Es decir, que a mí me pueden mandar la factura original, por ejemplo, vía correo electrónico. Y para aduanas, eso es válido. ¿Ok? Porque todos de la Ley General de Aduanas así lo establece. Lo que hay que tener en consideración, porque acá a veces existen algunas confusiones, es que cuando a mí me envían una factura original que yo quiero utilizarlo por un medio electrónico, tiene que ser la factura, es decir, si tu proveedor es China y tu proveedor te da la factura vía correo electrónico, tiene que mandártelo imagen de la factura final, la factura original, es decir, esa que está firmada, esa que está fechada, esa que indica dónde fue emitida, eso te lo manda escaneado por correo electrónico y tú puedes utilizarlo como una factura original. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que debemos tener en consideración. ¿Qué más debemos tener en cuenta en la factura original? Fíjate, hemos hablado primero de lo que dice el artículo 2 de la Ley General de Aduanas. Además de este artículo 2 de la Ley General de Aduanas, tenemos el Reglamento de Valoración Aduanera. Es un reglamento del año 99, donde su artículo 5 establece cuáles son los requisitos que debe tener una factura comercial, ¿no? Y esto es interesante porque
Fíjate que los requisitos de una factura comercial de un trámite que se da a nivel internacional, ¿no? Es decir, no es que todos los países dicen, bueno, vamos a que dice este artículo 5. Esto fue materia de un debate y el Tribunal Fiscal ya hace 2 años, a través de una resolución de observancia obligatoria, flexibilizó de alguna manera este artículo 5. Pero ¿qué es lo que dice? A ver, lo primero que dice esta que una factura comercial debe corresponder realmente al precio pagado directamente por el vendedor. Es decir, que esa factura debe reflejar el precio que ha pagado realmente el comprador, ¿no? Segundo, dice debe ser un documento original sin borrones, enmendaduras o muestra de alguna alteración. Por lo tanto, no puede ser una factura que está escrita, que está rayada, que lo han escrito a mano, que han modificado los valores, no puede tener enmendaduras. Debe contener la numeración asignada por el extranjero, es decir, debe ser una factura que cuente con una numeración, debe contemplar el lugar de expedición, debe decir dónde se emitió y cuándo se emitió, debe indicar además el nombre y la razón social y domicilio del vendedor y comprador. Contener la cantidad con indicación de la unidad de medida utilizada, es decir, pues si estoy comprando 100 unidades, 100 unidades, 100 kilos, 100 metros, 100 litros, debe indicar la unidad comercial que estoy comprando. Debe tener la descripción de la mercancía, es decir, debe indicar las características principales de las mercancías. Y acá viene un tema de flexibilidad, ¿no? Porque dice, la información que no esté consignada en la factura comercial, entonces puede ser complementada en el formato E. Nos pide que exista un precio total, que se indique el origen de la mercancía, su moneda, y dice debe contener la forma y condiciones de pago. Entonces, ¿por qué es importante cumplir con estos requisitos? Porque si tu factura no cumple estos requisitos formales que indica el reglamento de valoración, entonces la aduana puede tomar ese texto para no considerar el método 1. Oye, entonces, por más que el valor sea el real, la aduana por un tema formal podría indicar que no va a aplicar el método 1, sino los métodos siguientes, porque la factura no cumple los requisitos formales. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado si es una empresa que de repente está sujeto a este tipo de ajustes por traer mercancías sensibles. Bien, pero vamos a ver el tema un poquito ya más práctico. Fíjense, lo que ustedes ven en su pantalla, encabezado de una factura. Y lo primero que vamos a ver, y a ver acá si me ayudan ustedes, es ¿cómo se llama el proveedor? De lo que están viendo en la pantalla, ¿pueden determinar cómo se llama el proveedor? A ver, José nos dice Shenyang Henjiang. Fíjate que eso no vendría a ser el proveedor. Si nosotros vamos extremo izquierdo superior, vamos a ver abajito de la palabra invoice el nombre Felix Light BV, ¿no? Felix Lighting BV. Ese es el proveedor. Por ejemplo, Felix Lighting BV es el que emitió la factura. Si vamos al extremo derecho, vamos a ver que nos habla del 13 de septiembre del 2016. Es decir, está el nombre del proveedor con su dirección, está la fecha y está el número de la factura number, ¿no?
en el extremo derecho hay un número que dice invoice number. Entonces hasta ahí va cumpliendo los requisitos. ¿Qué más nos decía que debía indicar? Los datos del comprador. Si yo voy nuevamente al extremo izquierdo, ¿no? Ahí dice Philips Light, es decir, Philips Light USA, el comprador. Philips Lighting BV viene a ser vendedor. 13 de septiembre de 2016 viene a ser la fecha. Si pueden ver la pantalla. Lo que es importante acá, mirar la pantalla de la factura comercial para poder ir guiándonos, ¿sí? Y poder identificar la información de lo que es los datos que debemos revisar en la factura comercial. Entonces, hablábamos que tenemos proveedor, el nombre del comprador, tenemos la fecha de factura, tenemos el número de la factura, pero además vamos a encontrar un término, por ejemplo, de la moneda. Si nosotros observamos abajo del invoice number, tenemos el término moneda que está simbolizando los dólares. USD. Perfecto, entonces vamos a mantener acá el micro de repente porque puede estar un poco alejado y no se escucha. Ok, entonces decíamos que ya hemos identificado el nombre del proveedor, ¿sí? Philips Lighting, BV, el nombre del comprador, Philips Lighting Perú S.A., la fecha, 13 de septiembre 2016, el invoice number, ¿sí? La moneda que está en dólares, y vamos a observar algo importante que está en la parte final, y dice término de pago. Dice FOC Shanghai, es decir, nos están indicando el término del Incoterm, y además nos están indicando que el pago será, ¿no?, a 60 días de emitida la factura comercial. Por lo tanto, hasta acá, proveedor, comprador, fecha, número de factura, moneda, Incoterm, término de... Y además tenemos la dirección del proveedor y la dirección del comprador. Pero ¿qué otra información me es relevante tener en una factura comercial? Y acá yo quiero su apoyo. Fíjense, en la imagen, en esta parte descriptiva, nosotros vamos a ver que nos señalan en código la descripción del producto. Es decir, no nos están poniendo el nombre del producto, sino hay una codificación. Por lo tanto, cuando hay una codificación, nosotros vamos a necesitar que exista opción. ¿Por qué? Porque si no, no sé qué es. Es decir, solamente el que está comprando y el que está vendiendo sabe qué significan estos códigos. Pero ok, entonces acá la descripción está codificada. Puedo entender que es un equipo electrónico porque vemos que nos habla de voltio, nos habla de hertz. Luego nos dice, en cantidad comercial, 240 piezas. Y nos pone como precio de ese ítem 594.33. Yo lo que quiero hacer la pregunta acá es, ¿cuál es la unidad comercial? Es de lo que ustedes están viendo en la pantalla, ¿cómo podrían determinar la unidad comercial? ¿Qué es lo que me pueden decir? Fíjate, te han puesto acá 240 piezas, un valor 594.30, pero lo que queremos saber, obviamente vas a declarar en la DAN, es, ¿estoy comprando por unidades, por millares, por cientos? ¿Cómo podría saberlo? A ver, miramos un poco la pantalla y cómo podría sacar esa información de acá. ¿Qué me dicen? ¿Cuál es la unidad comercial? Para poder sacar la unidad comercial, fíjense, hay
Yo lo puedo hacer dividiendo valor neto, es decir, los 94.33 entre mi cantidad comercial. ¿Ok? Yo entiendo que mi cantidad comercial es 240. Si tienen una calculadora en la mano, dividan 594.30 entre 240. Ok, a ver, acá nos dice que sale 3.976. ¿Eso te sale como precio unitario? José, ¿eso te sale como precio unitario? Punto 976. Ah, ok, 2.47. Fíjate, es interesante, ok, es interesante lo que están marcando ahí Juan Pablo y Irving. Miren, dice que el precio unitario es 2.46. Ok, entonces, si yo multiplico 240 por 2.76, me debería dar 594. ¿Le sale esa operación? No. ¿Saben por qué no le sale? Porque si bien es cierto, el proveedor les está mandando 240 unidades, está vendiendo por unidad. Él, si ustedes van a la columna que dice Gross Price, al costadito de Quantity, dice 2.176.38 entre 1000 piezas. ¿Qué quiere decir? Que a ti te están vendiendo por millar, no por unidad. Es decir, un millar de este producto vale 1.476.38. Entonces, si bien es cierto, a mí me están dando físicamente 240 unidades, sí, sí, claro, sale 594 en realidad, punto 33. Pero acá viene lo que yo quiero explicarle. A ver, fíjese. 240 en millares vendría a ser 0.24. Multiplica 0.24, ok, porque son 240 piezas, por 2.476.38. 0.24 por 2.476.38. A ver, multipliquemos 0.24 por 2.476.38. Y eso te debe dar más o menos los 594.33, ¿no? De hecho, ahí hay unas variaciones por decimales, pero el número te va a salir más o menos por ahí. Y esto, como digo, es porque te están vendiendo por millar. Entonces, ¿qué hubiera pasado si tú en tu declaración aduanera, en vez de declarar 0.24 millares, declaras 240 unidades? En tu formato B, donde va a ir el precio unitario, te saldría con error el valor. Y eso podría llevar a la aduana a presumir que estás declarando un valor errado, ¿no? Pero fíjate, en realidad lo que está pasando es que tenemos una percepción errada de cómo he comprado. Porque como la factura a mí me indica 200, yo pienso que he comprado 200 unidades. Pero eso no es cierto. Lo que yo he comprado en realidad son 0.24 millares de este producto. Entonces es importante que cuando tú revises tu factura comercial puedas identificar claramente en qué unidad comercial están vendiendo el producto. Eso es importantísimo, porque ponerlo errado nos va a llevar a declarar un precio unitario que no necesariamente es correcto. Entonces, eso es importante. ¿Cómo lo identifico? Muy fácil. Precio entre cantidad.
o precio entre precio unitario. Y eso me tiene que dar a mí la cantidad comercial. Sí, tenemos que practicarlo bastante porque hay muchos tipos de facturas comerciales, muchos modelos que pudiera llevarme a mí cometer un error tipográfico de manera involuntaria, pero que me podría generar problemas. ¿Qué más voy a ver, por ejemplo, en esta descripción de la factura comercial que tenemos en pantalla? Vamos a ver que en una parte de la descripción dice HS Codes o Harmonized Codes. Fíjate, a veces las facturas comerciales internacionales indican de manera referencial la partida armonizada que podría tener el producto. Obviamente eso a mí como liquidador me da una referencia de la probable partida que yo podría declarar. Y digo podría declarar porque podría ser que la parte que está consignada en esa factura esté errada. Entonces, ya para el tema de clasificación arancelaria, yo tengo que conocer un poco más el producto, determinarlo, pero eso es una guía, más o menos me está diciendo por dónde el proveedor considera que puede estar el producto clasificado, ¿no? Siempre es una ayuda. Luego tenemos el tema de documento de transporte. Fíjate, hay tres documentos que son los más conocidos: el Bill of Lading en el caso marítimo, el Iwar Bill en el caso aéreo y la carta aporte en el caso terrestre. Primero hablemos del Bill of Lading, es decir, hay que entender qué es el Bill of Lading, qué es este documento llamado conocimiento de embarque marítimo, para qué sirve, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta que en el despacho aduanero, usualmente el original de este documento no termina en tu archivo y no termina en el despacho, sino termina en el agente marítimo que cuando él te devuelve una copia cada con unos sellos vivos llamado visto bueno, ¿no? ¿Y por qué hay esta transacción en el camino en intercambiar el velo original por una copia con visto bueno? Porque el conocimiento de embarque es un título valor y digamos que las prácticas del comercio llevan a que el proveedor, mejor dicho, el representante de la línea, recabe el documento original como señal de conformidad y, contrario a eso, te entregan tu copia con un visto bueno vivo. ¿Qué voy a encontrar yo en el documento de transporte? O sea, yo como liquidador, como ejecutivo, ¿qué debo revisar? ¿Este documento para qué sirve? Pero el documento de transporte nos va a dar datos de la carga, es decir, cómo viene embarcado, cómo viene lado, el que trae, de dónde viene, quién lo embarcó, de qué puerto viene. Nos va a indicar también los datos del flete, es decir, cuánto se ha pagado de flete por este transporte. Nos va a dar los números de contenedores, los números de precintos. Entonces, hay una serie de información que es relevante que yo revise. ¿Y por qué es relevante? Porque, a ver, acá más o menos tenemos en la pantalla, vamos a hablar un poquito, pero ¿por qué es relevante? Porque fíjate, yo viendo el documento de transporte y haciendo un cruce con mi factura comercial, podría determinar si es, por ejemplo, ¿sí? Me está llegando carga de más o de repente mi proveedor no me ha dado a mí todas las facturas, no sé, puede pasar que de repente el proveedor por un error involuntario, en vez de mandarte las 4 facturas que corresponden al marque, te mandó una. Como yo no crucé la información, es decir, no revisé, oye, ¿cuánto peso dice la factura? ¿Cuánto multo dice la factura? ¿Cuánto peso dice el... No lo revisé contra el vele, no pude darle información. Y puedo cometer un error en declarar solo la factura que a mí me dio el cliente. Y obviamente eso, como agente de aduana, como liquidador, sí te va a traer un gran problema
porque eso está sujeto a pago de multa. ¿Y por qué está sujeto a pago de multa? Has dejado de tributar, es decir, no has pagado por todo lo que debiste pagado. Te has equivocado al declarar. Y es algo a veces que sucede. Entonces, el Bill of Lading tú lo tienes que cruzar con la factura comercial. ¿Qué datos importantes tengo en el Bill of Lading? Primero, ¿quién es la naviera? ¿No? Es decir, ¿quién es el responsable que ha emitido este documento? Segundo, ¿quién lo embarca? Es decir, ¿quién es el shipper? ¿No? ¿Quién ha embarcado? Tercero, el Bill of Lading va a tener un número. Ese número yo lo voy a rastrear en el manifiesto de carga. Cuarto, ¿quién es el? Es importantísimo saber quién es el consignatario, porque el documento de transporte pudiera venir consignado, por ejemplo, a un banco. ¿No? Es decir, puede venir consignado a un banco. Y si viene consignado a un banco, yo podría sospechar que acá estoy frente a una carta de crédito, frente a un leasing. Ya me va abriendo el panorama. Ya entiendo que no es un embarque. Si me viene consignado a una empresa de manera directa, ok, es a nombre de hacer la declaración aduanera. Por lo tanto, cuando revise el BL, yo debo revisar que el consignatario esté debidamente declarado. ¿Y a qué me refiero que esté debidamente declarado? Es decir, que su nombre esté correctamente escrito, ¿no? Porque es el a quien se le está consignando la carga. También van a haber información como Notify. ¿Qué es el Notify? El Notify podría ser, o el notificador, es decir, la empresa a quien, además del consignatario, le van a notificar el ingreso y la llegada de la carga. Este Notify puede ser, por ejemplo, pero logístico, puede ser una segunda empresa, puede ser, en verdad, cualquier otra empresa interesada que de acuerdo a las negociaciones que se han dado, se ha previsto que es conveniente que esté notificado porque él tiene que hacer seguimiento al embarque. Otra información que voy a tener en el documento de transporte es el nombre de la nave, ¿no? Van a poner el nombre de la nave y al costado del nombre de la nave el número de viaje. Todas las naves tienen viajantes, ¿sí? O sea, cada viaje zarpan y van al sur, van al norte, todo tiene un número diferente. Por eso que al costado del nombre de la nave siempre van a ver un numerito. Ese numerito tiene que ver con el viaje. Luego vamos a tener el puerto de embarque, ¿sí? Y el puerto este. Hay algunos veles que, además del puerto de embarque, pueden indicar el lugar de recepción de la carga. Por ejemplo, tú trabajaste en un Incoterm FCA. Tú sabes que en un Incoterm FCA la carga se le entrega al transportista en un almacén. Y ese almacén podría no ser Callao, por ejemplo. Yo podría haber entregado la carga, vamos a, en Lurín. Entonces, pondrán en, ¿no? Lugar de entrega, Lurín. Puerto de embarque, Callao. Esto pasa mucho, por ejemplo, en los países que son mediterráneos, en Europa o en China, ¿no? Donde digamos que el barco no viene directamente del puerto de embarque. Ya en la parte medio del documento de transporte vamos a encontrar los datos, por ejemplo, de los contenedores, los precintos. Vamos a encontrar los datos de la descripción de la mercancía. Ojo con esto, ¿ah? Yo debo asegurarme que mi BL indicación de la mercancía de lo que estoy trayendo. No al detalle como está en la factura comercial, porque podría tener una factura, no sé, pues sin series, pero sí de manera genérica debe hacer mención a la mercancía que estoy importando. Por ejemplo, si estoy trayendo repuestos para autos, basta que diga repuestos para autos y ya me hace referencia a toda la mercancía que traigo.
Yo les sugiero y les recomiendo que le digan siempre a sus clientes que en el documento indiquen las facturas comerciales. Y si no indican las facturas comerciales, al menos indiquen las órdenes de compra. Eso nos va a ayudar que si hay un error, digamos, pueda yo rectificar de manera más fácil, ¿no? Luego vamos a tener, pues, los fletes, ¿sí? Cuánto es lo que se paga, dónde se ha emitido el bill of lading, la fecha de emisión trading, y la condición del embarque, es decir, si es un embarque que incluye la descarga, no incluye la descarga, eso siempre lo van a ver con unas siglas. Hacer un contenedor consolidado y eso lo vemos a nivel de siglas, ¿no? Entonces, es importante que cuando yo revise el documento de transporte pueda hacer ese análisis. Acá tenemos, por ejemplo, ya un BL de MOL, ¿no? Fíjate, visto en la imagen anterior, tenemos quién es la línea, tenemos el número de bill of lading, tenemos el flete, tenemos la descripción del CIAN, es un 40 dice ahí, tenemos que el puerto de que es Shanghái, tenemos la nave que es NIK, tenemos el puerto de descarga que es Callao, tenemos el embarcador, tenemos el consignatario y tenemos el notificado, ¿no? Entonces vemos que yo puedo extraer información importante del documento. Vuelvo a repetir, este documento es importante que yo pueda cruzar la información con mi factura comercial. Importante. Y si ya tengo volante de despacho, cruzarlo con mi volante de despacho para saber si existe diferencia de peso, si existe diferencia de... Si de repente los bultos corresponden a los que están declarados en el BEL. Entonces, sí hay una información, fíjate, que más allá de la revisión para la declaración aduanera, también es una revisión que tienes que hacer por temas de seguridad. Siguiendo con el tema del documento de transporte, pues un tema también bastante relevante es el famoso endose que tiene que haber en el documento de transporte. ¿Cómo debe ser el endose? Fíjate, lo que la aduana pide es el endose en procuración. El endose en procuración está delimitado en la ley de título valores, donde en resumen pues te pide que se ponga, se consigne que es en procuración a quien se endosa, se ponga el RUC, se ponga los datos de la empresa que da el endose, lo nombra representante legal y, bueno, tiene que estar firmado y sellado. Sin embargo, a nivel aduanero, hoy la aduana ya está de alguna manera presionando más por el uso del endose electrónico, ¿no? Entonces saben que ahora también, aparte del endose físico de transporte, existe el electrónico y existe el mandato notarial, que para efectos de trámite de aduana vienen a reemplazar la firma física. Y digo para trámite de aduana porque acá tenemos problemas todavía con el tema de lo visto bueno, ¿no? No necesariamente en la naviera te van a aceptar esos datos, digamos, con tu eh, con tu endose electrónico, por ejemplo, puedes ir a sacar visto bueno. O sea, y hay un trabajo que hacer todavía a nivel de aduanas y a nivel de operadores. Entonces, fíjate, hasta ahí ya hemos visto la factura comercial, hemos visto la definición que tiene la factura comercial, y que lo tengas en cuenta, porque seguramente puede preguntar, oye, pero ¿qué es una factura original? Ya tú sabes que la definición está en el artículo 2 de la Ley General de Aduanas. Si te preguntan qué requisito debe tener, o tú quieres sustentar por qué estás observando la factura, pues tienes el reglamento de valoración, ¿no? Donde en su artículo 5 te dice qué debe tener. En el tema del transporte,
¿verdad? Eso se rige por normas internacionales. Específicamente tenemos la norma en las reglas de Hamburgo. Si tú estás interesado en leer un poquito más, puedes bajarte las reglas de Hamburgo y leerlo, y eso va a hablar todo sobre lo que tiene que ver el tratamiento de flete internacional. El primer documento es el documento de seguro. Y en el documento de seguro nosotros vamos a tener dos seguros. Tenemos aquel seguro que se emitió específicamente para un embarque, es decir, una póliza individual, o vamos a tener aquellos seguros que tienen las empresas de manera global, es decir, un seguro que lo voy a utilizar para todos los embarques que tengan durante todo el año. Sin embargo, si trata de una póliza global, o sea que se trate de una aplicación de seguro que deriva de una póliza flotante, hay información básica que debe tener. Primero, nombre del asegurado. Cuando tú revises el seguro, tienes que ver que diga claramente quién es el asegurado. Segundo, el medio de transporte. Se tiene que indicar el nombre de la nave, si es terrestre, si es aéreo. Tiene que indicarse en la póliza de seguro. Fecha de salida y el puerto de embarque. Tú te preguntarás, ¿pero por qué es importante que la póliza de seguro diga la fecha de salida y el puerto de embarque? Porque se entiende que desde ese punto es que la carga viene asegurada, ¿no? Es decir, desde la fecha que salió, desde el puerto donde se embarcó, se entiende que desde ahí está asegurada. La descripción de la mercancía, el valor de la mercancía, la tasa que se aplica para el cálculo del seguro, la tasa para el cálculo de la prima, y el valor total de la suma asegurada. Esto es muy importante. Si tú tienes que tiene una póliza global, mi sugerencia es que cuando te pase la póliza global, la cual debes pedirla al menos una vez al iniciar, revises primero qué tipo de mercancía puede asegurarse con esa póliza global. Segundo, qué valor máximo puede asegurar esa póliza global. Porque puede ser que esa póliza global diga, se asegura máximo $80,000. Traes una mercancía que vale $200,000. Pero como en tu subconsciente está que es una póliza global, tú dices, no, sí está asegurada. Y de pronto la aduana te puede notificar y decirte, mire señor, de los $200,000, solo $80,000 estaba asegurado. Por lo tanto, $20,000 que no estaban asegurados, le tienes que aplicar. Pero como no le aplicaste, has hecho una declaración incorrecta. ¿Y eso qué significa? Que vas a tener que pagar una multa. Por lo tanto, es importante tener en cuenta ahí, ¿no? ¿Cuánto es el valor asegurable que permite esa póliza global? Mis estimados, eso es muy importante. Yo les puedo asegurar que incluso muchas personas que están dentro de la logística de las empresas no tienen claro cuánto es su valor asegurable. Por lo tanto, esa es una información que yo debo tenerlo en cuenta. Debo siempre considerarlo. No debo tomar la información por default, sino que debo realmente asegurarme que esa cumple los requisitos, que efectivamente la carga que yo estoy declarando está asegurada. Por eso digo que a veces sucede que la parte de logística no revisó su póliza global. ¿Y sabe por qué no la revisó? Porque él no la maneja su área de administración. Pero él sabe que está asegurada. Pero como nunca revisaron el detalle, y en ese detalle dice cuánto es su valor máximo asegurable, pues no podemos encontrar sorpresas, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Ahora, también sucede que yo podría tener una póliza global que no se ha emitido en Perú. Una empresa transnacional que él, a nivel del mundo,
tiene una póliza global contratado seguro internacional. Vamos a suponer que de repente tiene una póliza global con una compañía aseguradora en Inglaterra. ¿Ok? Entonces, fíjate, esa póliza global no está en Perú, está en Inglaterra y abarca para todas las filiales y empresas asociadas internacional. Entonces, lo más probable es que yo no voy a poder tener aplicaciones de seguro, sino que a mí me van a decir, mire señor, esta es la póliza global que tenemos y lo que te permite la norma es emitir una declaración jurada. Es decir, el importador, una declaración jurada que va a tener una información mínima, por ejemplo, nombre y razón social de la compañía aseguradora, el número de la póliza flotante, hasta cuándo está vigente la póliza flotante, la mercancía que está asegurada, la prima de seguro, el porcentaje sobre seguro, la prima mínima, el monto máximo que cubre el seguro, etcétera. Entonces, esta declaración jurada se ha visto para aquellos casos en los que yo no cuento con la aplicación de la póliza global. Y acá, ciertamente asumiendo el riesgo, es el importador, pues, ¿no? Porque él está firmando ese documento y está diciendo que la información declarada es la correcta. Entonces, a nivel de seguro, la recomendación que yo te doy es revisar la póliza global, ver qué mercancías puede asegurarse, ver cuánto es el monto máximo asegurable y ver cuándo vence, es decir, hasta cuándo está vigente esa póliza global, ¿no? Porque ustedes saben que a veces con el día a día actuamos rápido y de pronto puede ser que esa póliza global ya se venció y yo lo sigo declarando, ¿no? Y eso me puede traer bastantes posteriores. Esto que ven en la pantalla es una aplicación de seguro, ¿sí? Por ejemplo, que se aplica a través de internet de seguro RIMAC. Yo acá lo que quiero mostrar es lo siguiente. Ustedes se van a fijar que en esta imagen de la póliza de seguro, por ejemplo, solamente aparece la firma de la... ¿Esta póliza es necesario que lo endose el importador? No, no es necesario que lo endose porque el documento no lo permite. Es decir, el documento no dice acá firma del importador, firma del asegurado. Sin embargo, van a tener otras pólizas de seguro en las que va a indicar, si va a señalar, aparte de la firma del proveedor, perdón, de la firma del asegurador, va a señalar que esté firmado también por el importador. Y ahí sí es importante su observancia, porque por ejemplo, si tú eres un agente de aduana, tienes que asegurarte que para efecto de la custodia del documento, ese documento esté firmado tanto por el importador como el asegurado. ¿Ok? ¿De qué depende cuando firma el asegurado? Cuando la póliza la aplique, señale una casilla para que firme el asegurado. Eso es básicamente lo que hay que tener en cuenta. Y finalmente tenemos el tema de los certificados de origen. Y acá en el certificado de origen, pues, hoy tenemos tres tipos de certificaciones, si queremos llamarlo de alguna manera. Tenemos, en el caso de TLC Estados Unidos, por ejemplo, la autocertificación. ¿Qué pasa con la autocertificación? Es en que una entidad, donde no se requiere una entidad para que me la autorice, sino que yo como vendedor, yo como productor o yo como importador voy a emitir el certificado de origen. Yo lo voy a firmar y eso le da plena validez. Ahora, ¿eso tiene riesgos? Evidentemente que sí, que como no está respaldado por una entidad, tú no te vas a poder escudar y decir, no, mira, la entidad me confirmó la información. No, la información es tuya, tú la firmas, tú asumes esa responsabilidad. Luego tenemos los certificados por autoridad autorizante. Vamos a decir que esos son los casos clásicos, tipo CALAI, tipo TLC de China, tipo Corea, en la que una
entidad del Estado, autorizado por el Estado, va a validar mi certificado de origen, si lo va a firmarlo, le va a dar plena validez, porque no basta con que yo haga el certificado, sino que tiene que estar firmado por una entidad autorizante. Si no está firmado por autorizante, entonces el certificado de origen no va a valer, ¿no? No va a valer. Y tenemos una tercera tipo de certificación que lo podemos ver en el caso del TLC con Europa, cuando en la factura comercial viene ya la certificación de la mercancía. No viene el ER1, sino que de estas empresas que ya están certificadas en un código que los valida como exportadores certificados, la certificación ya viene en la factura comercial o en otro documento del despacho. Entonces, fíjate, hoy tenemos realidades diferentes. Cuando yo concilio, puede ser que no voy a tener un certificado de origen que esté con el sello del autorizante porque no la requiere, porque estamos hablando de autocertificaciones. O por el contrario, puede ser que me dicen, oye, libera la carga, pero yo no veo un certificado de origen, sino que hay una factura comercial en la cual el código del exportador certificado y además hay frases por idiomas aprobados en el acuerdo europeo, ¿no? Donde se cumple esa formalidad y eso hace que la mercancía pueda ser liberada. Entonces, mis estimados, fíjense que en el tema de conciliación documentaria hay aspectos básicos que yo debo tener en cuenta, como en la factura comercial, ¿sí? Tener claro cuándo es un original, tener claro cómo determinar la unidad comercial, es decir, cómo estoy comprando. Una cosa es comprar 6 cervezas, donde me van a poner el precio unitario por cerveza, y otra cosa es comprar un six pack de cervezas, donde el precio unitario no es por cada cerveza, sino es por six pack. Lo mismo sucede en el comercio internacional. Por cientos, podrían venderme por kilos, por gruesas, por millares, por docenas, por centenas, eso es libre. Lo importante es que yo lo pueda identificar. En el documento de transporte, importante cruzar la información con la factura comercial para saber si es que los documentos que el cliente me ha mandado, todos los documentos que corresponden al despacho, y no vaya a ser que por ahí se quede una factura que yo no lo mapeé, no lo revisé, y eso me puede complicar más adelante el despacho. En el tema de la póliza de seguro, pues asegúrate, ¿no? En las pólizas globales de saber cuánto es el valor asegurable, qué mercancía se asegura, qué empresas del grupo están aseguradas, y eso te va a ayudar, digamos, ya en el día a día. Y finalmente, en el tema de certificados de origen, pues ya tenemos realidades diferentes, tenemos 3 tipos de certificaciones, y acá sí lo importante es ir a cada acuerdo, ¿no? No hay una fórmula general, es decir, cada acuerdo tiene sus propias formalidades, y entonces cuando yo libero la mercancía, yo debo leer el apartado de normas de origen para tener claro qué es lo que me pide. Muy bien, no sé si hay consultas, algo que quisieran que de repente profundice algo. Quedo atento a su consulta. A ver, nos preguntan, ¿no? ¿Cuándo se da el seguro de tabla? Gracias, José, por la pregunta. El seguro de tabla se va a dar cuando tu mercancía no esté asegurada. Los importadores no están obligados a contratar una póliza de seguro. Yo puedo traer, por poner un ejemplo, no sé, pues traigo 5 toneladas de plancha de acero. Yo digo, al acero no le va a pasar nada. No lo aseguro. Pero para efectos de valoración, es decir, para efectos de pago y tributos, la aduana me va a decir, no, señor, usted para poder pagar tributo, declarar un seguro. Yo, aduanas, te voy a dar una tabla en la que tú vas a sacar ese seguro, pero no es que la aduana me lo asegure.
¿Ok? Solamente va a ser para efectos de cálculos tributarios. ¿Ok? ¿Qué pasa si colocas mal la partida arancelaria de una importación? Bueno, con la tabla de sanciones vigentes, o sea, la de hoy, si es que no hay un, digamos, si producto de esa mala declaración no hay tributos dejados de pagar, no hay multa. Así que la vas a llevar cómodo. Pero si producto del cambio de partida arancelaria, por ejemplo, tú pagaste una tasa de 0% y una tasa de 6%, ahí sí va a haber comunes, porque además de pagar los tributos diferenciales, vas a tener que pagar una multa que equivale al doble de derechos dejados de pagar, ¿no? Es una sanción bien dura para la gente de aduana, pero digamos que mientras no existe incidencia tributaria, todo bien. Ok, perfecto, entonces muchas gracias, me despido y nos vemos el próximo jueves.